Bueno, señores, el pasado viernes se adoptó la resolución de incrementar en un 20% el salario mínimo y esto produjo de inmediato una reacción de los representantes de los empleadores que se retiraron del Comité Nacional de Salario y luego presentaron una impugnación a esta decisión que se adoptó con dos partes. Los representantes de los empleados y de los trabajadores y la representación del gobierno. El Comité de Salario es una entidad tripartita. Están los representantes de los empleadores, los representantes sindicales y una representación del gobierno. Y bueno, esta medida de incrementar en un 20% el salario mínimo puede ser positiva y desde hace tiempo que se está hablando de la necesidad de hacer una revisión en el salario mínimo. Lo que pasa es que hay algunas cosas que no se han hecho, que es importante que se hagan para no imponer a algunas empresas un sacrificio más allá de lo que están en capacidad de sostener. Y entonces se está hablando de la necesidad desde hace tiempo de hacer una reclasificación, porque en la situación actual las empresas no sectorizadas pueden ser grandes o pequeñas, pero están para los fines del salario consideradas como empresas grandes. Entonces el problema, mucha gente lo ve fácil, porque podría decirse, ¿qué representa aumentarle 2,000 pesos de salario mínimo a un trabajador? Nada, absolutamente nada. Eso representa poco, es verdad, pero el problema es que hay que ver qué le cuesta a una empresa hacer eso. El problema es que la empresa, aparte de lo que le aumenta al trabajador, tiene que buscar un 68% de eso como carga laboral y adicionarlo. Siempre hemos explicado, cuando el salario estaba ahora en 13,000 y algo, el salario grande creo que llega a los 13,000 de las empresas grandes, que para una empresa pagar 13,000 pesos de salario, vamos a poner un ejemplo, 13,000 pesos de salario, esa empresa tiene que buscar por lo menos casi 11,000 pesos más para la carga laboral. Entonces, es verdad que lo que el trabajador cobra son 13,000 y tanto, o los 13,000, pero lo que le cuesta a la empresa son 20,000 y tanto. Entonces ya eso es otra cosa. Bueno, pero no se trata de que no se aumente. El consejo, si se quiere escuchar, que yo le daría al gobierno, en este caso, señores, el gobierno tiene bastantes problemas. Y todas estas cosas que vienen por un lado, al gobierno se le están cobrando en una sola cuenta. Hemos puesto el ejemplo del código penal, las benditas 3 causales del Código Penal. Bueno, las iglesias se la están cobrando al gobierno, respaldando todo lo que puedan respaldar del movimiento verde, porque es una manera de debilitar al gobierno que le quiere imponer un código con el que ellas no están de acuerdo. Pero ¿qué pasa? Que si hay un empresario que está tratando de hacer alguna negociación con el gobierno o está tratando que el gobierno le consiga unos terrenos a un precio que él entiende que es el precio al que hay que venderle eso, pero que quien maneja eso entiende que no, que ese precio de vaca muerta,
cómo recibe el gobierno el pago de esa situación? Entonces, con ataques al gobierno y apoyo a todo lo que se haga para debilitar el gobierno. En el caso del Código Procesal Penal, he dicho varias veces que las primeras que salieron a protestar contra el gobierno fueron las propias mujeres que el gobierno supuestamente estaba favoreciendo con eso. Y conjuntamente con esas mujeres, entonces salieron las iglesias y ambos se unieron en una misma protesta por motivos distintos. Ahora, ¿qué va a pasar? Que van a seguir protestando los trabajadores porque el aumento como quiera no satisface las expectativas de ellos, y entonces el gobierno tendrá en contra, por la forma en la que esto se ha manejado, tendrá aún más en contra del sector empresarial. Entonces, ¿qué cuesta tratar de que esto se resuelva por consenso? ¿Ustedes creen que será ganancia de causa decir, bueno, esta gente se fueron, impugnaron y como quiera vamos a imponer? El gobierno no está en condiciones de hacer las cosas así, ¿eh? No está en condiciones de hacer las cosas así. Escuchen al sector productivo. Vean cuáles son las razones que ellos están alegando y lo que se pueda corregir de eso, háganlo y después hagamos el bendito aumento salarial. Pero no profundicemos más la crisis que se está viviendo en estos momentos. No salgamos a celebrar que el gobierno ha derrotado al empresariado, que el gobierno no va a derrotar al empresariado, y menos en una situación como la que se encuentra actualmente. Así es que solamente quería decir eso. Ahora, pasar a presentar las 3 preguntas al doctor Trajano Vidal Potentini sobre la locura que se ha desatado en la Venezuela conducida por Nicolás Maduro. Adelante. ¿Cuál es su opinión sobre la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de atribuirse las funciones que le corresponden a la Asamblea Nacional? Mira, lo primero que hay que destacar sobre la crisis, una crisis sin duda no solamente política, sino además institucional que se está viviendo en Venezuela, tiene consigo pues un viso de ilegalidad, toda vez, ¿verdad?, que se está discutiendo pues algo que inicialmente el Supremo de Venezuela hace a partir de facultades que la Constitución venezolana pues le otorga en los términos del artículo 336, pero sin llenar los requerimientos del consenso general de los 5 jueces. Entonces todo esto pues ha traído consigo mucho cuestionamiento, además que también ya los asambleístas, la Asamblea Nacional, pues acogió la sentencia que había pautado el Tribunal Supremo. Eso es mucho el cuestionamiento y todo ello pues lleva sin lugar a duda a transferirse en lo que sería una especie de golpe de Estado institucional y por qué no hasta constitucional, que carece ciertamente de legitimidad y que obliga en los actuales momentos a la Organización de Estados Americanos a activar su Carta Democrática, y con esto, a partir de la verificación de la irrupción del orden jurídico, del orden constitucional, pues la posibilidad de, como cuerpo colegiado, como organización internacional con carácter regional, excluir temporalmente a Venezuela de lo que es la Organización de Estados Americanos, y con ello un sinnúmero de accesos y beneficios que eventualmente pudiera tener. Una crisis, con todo ello, pues con un drama humanitario también de mucha preocupación que de manera sostenida ha venido profundizándose en Venezuela. Todo ello pues no deja un panorama muy halagüeño para los venezolanos, y sobre todo a la puerta de, sin duda, esta crisis política institucional que supone este enfrentamiento, esta crisis de legitimidad que se está dando a lo interno de Venezuela con esa pugna interna que tiene la Asamblea Nacional y, por qué no, pues también el Tribunal Supremo, que en este golpe de Estado constitucional e institucional
pues ha asumido transitoriamente las funciones, y todo esto que viene desde hace ya algún tiempo, pues viene también escenificándose, ese enfrentamiento de declarar las leyes que emana este alto órgano, declararla inconstitucional este tribunal por el supuesto o el aparente desacato, entienden ellos, con unos tres diputados o asambleístas que dicen ellos que no estuvieron conforme a la legalidad y que no deben tomar posesión y que tomaron en un momento. ¿Qué piensa usted sobre la advertencia hecha por el senador Marco Rubio a la República Dominicana y otros países de que podrían perder la ayuda de Estados Unidos si no votan contra Venezuela? ¿Y cómo juzga la posición de abstención que adoptó nuestro país? Mira, la advertencia, la amenaza del senador Marco Rubio a República Dominicana y a otros países es algo inaceptable, es de mal gusto, y más aún cuando es un desconocimiento pleno a lo que es la igualdad que debe proyectarse en el concierto de naciones libres en el orden internacional. Creo que es una amenaza que en modo alguno puede ser admitida, puede ser un enfoque de amedrentamiento de la misma. Yo creo que tiene que ser rechazada por todo dominicano, por toda dominicana que se respete y que respete su país. Es un tema de autodeterminación, la participación en uno o en otro sentido de la República Dominicana. Hasta el momento el planteamiento que ha hecho República Dominicana es de abstención. Pudiéramos estar o no de acuerdo, pero tiene que ser respetado ese planteamiento que ha hecho el país dentro de su autodeterminación y dentro de lo que es su política exterior en relación a otros países. Así que eso tiene que ser respetado y me parece en principio que es positivo por las relaciones que tiene no solamente con el gobierno, sino el tema del pueblo venezolano y lo que está viviendo ahora mismo. Creo que sí, que es prudente que República Dominicana pues se mantenga en este neutro, que se mantenga intermedio, una posición intermedia en lo que es todo este conflicto, que es propio y particular, interno de los venezolanos, y deben ellos responderlo en consonancia naturalmente con lo que es este esquema internacional que pudiera, un mecanismo válido, 2001, la Carta Democrática Interamericana, activarla y con ello pues entonces a partir de la verificación de la irrupción del orden institucional, del orden constitucional, de la especie de golpe de Estado que allí se ha gestado, que allí se ha dado, pues entonces a partir de ahí ellos actuar en consecuencia. Yo creo que tenemos que esperar el desarrollo de todo ello y en modo alguno permitir esto que es de mal gusto y que es una injerencia directa a las relaciones que de manera armoniosa hasta ahora pues se han venido desarrollando con los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál debe ser la salida a la crisis política y humanitaria de Venezuela? Es un problema interno de los venezolanos, es un problema de su autodeterminación, es un problema que tiene que emerger de sus propias entrañas y esto significa los movimientos que se vienen llevando a cabo y que se vienen desarrollando en el orden político siempre con la posibilidad institucional de lo que es el esquema internacional y de que puedan pues estos altos órganos como la Organización de Estados Americanos, la ONU en su momento, de que puedan intervenir siempre en aras, reiteramos, de que sea una solución pacífica y una solución que sirva para restaurar el orden institucional, el orden democrático, que no hay duda, hay un espacio de lucha, de intereses políticos que parece que no permiten que esto pueda estar conciliado adecuadamente y hay muchas violaciones que estaría sin duda perpetrando el Tribunal Supremo de Venezuela cuando se adjudica en los términos de la Constitución, en principio se adjudica las facultades de ese Congreso y más aún lo hace sin llenar los requerimientos internos, los requerimientos de ley, como es precisamente el consenso de los 5 jueces que dieron esta decisión. Una decisión que solo la firmaron 4 y una decisión que intentaron los diputados, pues los asambleístas intentaron en su momento cumplirla y le desconocieron también el cumplimiento de la misma. O sea que en el fondo lo que hay es un tema de corte político, es la eventualidad, la posibilidad con esa mayoría que tienen la oposición venezolana en el Congreso, un eventual revocatorio de mandato, que es lo que estaría en juego con esa mayoría eventualmente calificada. Entonces es una crisis política que en definitiva le corresponderá a los venezolanos resolverla por los mecanismos y medios que ellos estimen convenientes.
Bien, bien, vamos a otra pausa comercial y entonces ya al retorno algunas informaciones finales importantes.